Toda legión, todo ejército, por muy poderoso que sea, precisa de un buen plan y una buena estrategia. Y esta, para ser efectiva, necesita de un conocimiento del terreno excepcional. Conoce a los exploradores y a los precursores, aquí y ahora. El reconocimiento del terreno es una necesidad que todos los ejércitos a lo largo de toda la historia han necesitado, desde mandar hombres corriendo como avanzadilla hace miles de años hasta el uso de drones y satélites en la actualidad. El conocimiento es poder. El reconocimiento es tan simple como enviar soldados por delante del ejército, que se encarguen de ver cómo es el camino por el que pasarán las legiones y en general cualquier aspecto que el general necesite saber. Vale, vamos a conocer en primer lugar a los precursores. Estos hombres no eran una unidad específica, es decir, no había una unidad que tuviese la categoría de precursores como tal, sino que estos hombres eran escogidos de entre el ejército. En un principio eran équites, pero con el tiempo pasaron a ser normalmente tropas montadas aliadas o auxiliares montados. Si por alguna razón no había caballos, había que enviar tropas ligeras, como los vélites durante la República. Si no has visto el vídeo sobre los vélites, aquí arriba te dejo el enlace para que lo conozcas todo sobre ellos. El número de precursores era muy bajo, de entre el 1 y el 5% del ejército. La función de estas unidades era la de servir como una especie de pantalla protectora frente a cualquier amenaza, así como la de detectar movimientos enemigos en las cercanías del cuerpo principal del ejército. Una de sus tareas era la de detectar informantes o exploradores enemigos, para evitar que pudiesen conocer el número exacto y la disposición de la legión, además de desertores enemigos que pudiesen ofrecer información valiosa o mismamente detectar la posición del ejército enemigo si éste se encontraba en las cercanías. Otra de sus tareas era la de informar al general de qué ruta era la más adecuada para el ejército, es decir, estos hombres exploraban los dos caminos de una bifurcación y decidían cuál sería el más apropiado para llegar al objetivo, teniendo en cuenta cosas como la cantidad de comida y agua disponible, la disposición del terreno, así como si una zona era o no más favorable que otra para sufrir una emboscada. Obviamente, la última palabra la tenía el general, pero lo razonable era dejarse aconsejar por estos hombres. Aunque es cierto que gracias a dejarse aconsejar por precursores y exploradores, Varro cayó en una trampa. Pero esto es tan solo la excepción que confirma la regla. Una vez se decidía el camino a tomar, los precursores se encargaban de asegurarlo. ¿Y en qué consistía esto? Pues en primer lugar en despejar el camino de enemigos, asegurando un pequeño perímetro. También eliminaban cualquier obstáculo que impidiese a las legiones marchar de forma cómoda y segura. Por ejemplo, si había un árbol caído que bloqueaba el paso, los precursores se encargaban de apartarlo. Estos hombres podían estar apoyados por infantería ligera para realizar estas labores, como jabalineros o arqueros. Como última función, estos hombres ayudaban durante las labores de forrajeo, obteniendo del terreno provisiones para la legión, del tipo de víveres o cualquier material que ésta necesitase y se pudiese conseguir en las cercanías. Las tareas de los precursores duraban un día, o menos incluso, y se alejaban del ejército entre 1 y 5 kilómetros, no más. Pues más allá era, digamos, jurisdicción de otro tipo de unidad, más conocida que los precursores, los exploradores. Lamentablemente los precursores son muy poco conocidos, por lo que podríamos intentar que la historia los juzgase como es debido. ¿Y cómo lo podemos lograr? Muy fácil. Dale a me gusta al vídeo, comenta, compártelo a tus amigos y, muy importante, únete a la Guardia Hispana suscribiéndote al canal. Los exploradores trabajaban a una distancia de más de 30 kilómetros alrededor del ejército, y sus tareas sí que podían durar varios días o incluso semanas,
por lo que debían llevar cierta cantidad de raciones, y además ser capaces de subsistir con lo que pudiesen forrajear. Como los precursores, estos hombres no tenían unidad propia, al menos durante la mayor parte de la historia de Roma, pues hacia el final del imperio comenzaron a aparecer unidades exclusivas de exploradores, cuya única función era la de actuar como exploradores. Consistían en tropas montadas ligeras y tenían diversas funciones, aunque la principal, como su nombre indica, era la de explorar. Debían obtener toda la información posible acerca de lo que las legiones se encontrarían en un futuro. Debían encontrar y anotar los pueblos con los que se encontrasen, así como la cantidad de habitantes y sus defensas. Debían averiguar si había ocurrido algún suceso importante que afectase a las legiones, como por ejemplo, si se estaban reuniendo levas, si algún caudillo estaba preparando un ataque, o si un pueblo estaba enfadado con sus gobernantes. Esto lo podían averiguar gracias a los espías que los romanos tenían repartidos, los cuales ya conoceremos en otro vídeo. Cuando esté listo, pondré el enlace en la parte superior de la pantalla. Cualquier cosa, por pequeña que fuese, podía marcar la diferencia entre la vida o la muerte de los legionarios que venían detrás y confiaban en ellos. También localizaban las posiciones de las tropas enemigas, y debían estimar sus números, y, a ser posible, su calidad, es decir, si eran guerreros curtidos, si eran meros campesinos, si estaban bien armados, si tenían caballos, cualquier cosa. Analizaban por último la topografía de la zona. Entre otros, buscaban puntos en los que las legiones pudiesen acampar de forma segura para pasar la noche, normalmente un claro elevado sobre el terreno circundante, pudiendo tener un rango de visión sobre el entorno considerable. Y muy importante, lo ideal es que tuviesen material de construcción suficiente y agua potable en las cercanías. Cuando el lugar para el campamento quedaba designado, estos hombres prendían hogueras. No se sabe exactamente cuál era la finalidad, pero podían ser dos. Por un lado, para guiar al ejército hasta el punto en el que acamparían. Por otro lado, para proveer a los legionarios de calor cuando llegasen a la zona. A continuación, ayudaban a los ingenieros con sus labores para diseñar el campamento, hasta que llegaba finalmente la vanguardia del ejército que iniciaba las labores de construcción basándose en las indicaciones de los ingenieros. Debemos tener en cuenta, cuando analizamos a los exploradores, que en esta época los mapas eran un lujo, y los que había dejaban bastante que desear, por lo que la información que daban estos hombres era de vital importancia para el general. Es con esta información con la que los oficiales podían establecer una estrategia para su campaña, y una táctica para las batallas que tuviesen lugar, qué bosques podían ser un problema, qué accidentes geográficos impedirían un flanqueo enemigo sobre el ejército, por dónde se podía cruzar un río. Toda la información necesaria la ofrecían estos hombres. Como funciones secundarias, estos hombres podían causar el caos tras las líneas enemigas, ahuyentando por ejemplo el ganado, o prendiendo fuego a las cosechas, e incluso envenenando los pozos de agua que el ejército enemigo estuviese usando. También podían realizar acciones más arriesgadas, como atacar las líneas enemigas de suministros, e incluso llevar a cabo misiones de asesinatos sobre objetivos enemigos. Podían preparar pequeñas emboscadas a grupos de tropas enemigas, así como intentar abatir a sus exploradores. He comentado que sus labores podían durar días o semanas antes de volver con el grueso del ejército. Entonces, ¿cómo se organizaban entre sí los exploradores? Pues estos hombres iban en grupos medianos, y cuando se habían alejado del ejército, establecían un punto de reunión, y acordaban encontrarse ahí cuando acabasen su exploración. Entonces se subdividían en grupos más pequeños y se ramificaban. Cuando cumplían sus objetivos, compartían la información entre ellos. Si había algo de especial relevancia, de especial importancia, uno de los exploradores regresaba con el cuerpo principal del ejército para ponerles al tanto, mientras que el resto reanudaban la marcha y establecían otro punto de reunión para repetir lo mismo. Como resumen, hemos visto que las legiones romanas tenían dos capas de exploradores: los precursores, los que más cerca de la legión actuaban, y los exploradores,
que son los que más lejos trabajaban. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún vídeo.